Bueno, bienvenidos, bienvenidas a esta entrevista que tenemos hoy. Hoy la verdad que me hace mucha ilusión tener pues el invitado que os voy a presentar ahora, porque hoy vamos a hablar de dolor, pero hoy vamos a hablar de dolor genital. Y es un tipo de dolor que pues a mí pues lo viví en primeras carnes, ¿no? Y aparte de vivirlo en primeras carnes, ya también como profesional, pues es un tipo de dolor que atiendo bastante y la verdad que es un paciente que en mi experiencia clínica está muy maltratado por el periplo al cual muchas veces es sometido. Entonces, sin más dilación, dejadme que os presente al doctor Antonio Meldaña. Antonio es doctorado en fisioterapia, lleva más de 20 años pues, especializado en el campo de las afecciones pélvicas a nivel de disfunción, incontinencias, dolor pélvico crónico. También él es docente universitario, más a nivel de posgrado, ¿cierto? Y él es el director de Pelvicus, que es la sección de fisioterapia de suelo pélvico de la unidad de uroginecología del Hospital San Rafael de Madrid. Eso es. Antonio, bienvenido y gracias de verdad por estar este ratito aquí conmigo y a ver cómo va esta charla. Gracias a ti, Adrià, por la invitación. Ya hemos comentado anteriormente tú y yo que nos hemos conocido mucho a través de la pantalla por diferentes motivos. Y nada, para mí es un placer estar aquí y nada, encantado de charlar un ratito contigo y a ver qué tal sale. Yo, antes de empezar con lo que nos interesa, a mí me interesa saber, ¿cómo llegas a especializarte en este campo? Esto ya es una cosa ya mía personal, o sea, ¿cómo llegas a dedicarte a afecciones de suelo pélvico? Esto es una historia, la voy a resumir mucho. Yo inicialmente estudié y terminé la carrera de Administración y Dirección de Empresas. Oh, hostia. Sí, lo que pasa es que luego, pues, por cosas que van pasando en tu vida, pues me rompí la rodilla 3 veces jugando al fútbol. Y la última vez que me rompí la rodilla, yo ya estaba estudiando Administración y Dirección de Empresas. Conocí a un fisioterapeuta que fue el que me trató por última vez la rodilla. Me gustó mucho lo que hacía, a mí me gustaba mucho el deporte y bueno, pues la carrera en la que estaba, pues la había elegido pues porque había que elegir una y pues con 18 años elegí esa. Pero no me gustaba mucho realmente, no tenía mucha vocación. Entonces, ya te digo, me rompí la rodilla por tercera vez, conocí el mundo de la fisioterapia un poco más a fondo a través de mi papel de paciente y cuando estaba en tercero de Administración y Dirección de Empresas le dije a mi padre que quería estudiar fisioterapia. Entonces mi padre me dijo, sí, está muy bien, termina tu carrera que llevas ya 3 años y luego hablamos. Terminé mi carrera, me metí en la carrera de fisioterapia. Yo entré pues pensando que iba a tratar rodillas, tobillos y cosas relacionadas con el deporte, que era lo que a mí me gustaba, sobre todo el fútbol, que es a lo que yo me dediqué durante un tiempo. Y tuve la suerte que en la escuela donde yo estudié, el director de la escuela de fisioterapia, y esto ya hace 23 o 24 años, era matrono y había estado muchos años trabajando en Francia. Y entonces pues tuve esa suerte porque le dio mucha importancia durante mi programa académico al mundo del suelo pélvico. De hecho, yo en aquel entonces, hace 24 años, tenía 60 horas en la carrera de afecciones de suelo pélvico. Esto es una cosa que hoy en día, incluso en las universidades españolas, no existe. Hay alguna optativa, cosas así, pero esto era obligatorio para todos los alumnos. Teníamos una asignatura que se llamaba incontinencia urinaria y otra que era obstetricia. Entonces, yo cuando estaba estudiando me di cuenta, primero, que era un campo que a nadie le interesaba, de mi promoción, y luego me di cuenta que los profesores que nos daban estas asignaturas pues tenían muchas lagunas. Yo les preguntaba cosas que a mí me sorprendían mucho. ¿Cómo puedes tratar desde la fisioterapia una vejiga hiperactiva, por ejemplo? Y entonces, ante estas preguntas, pues no había casi respuestas, porque, bueno, ellos tenían la información, pero no había respuestas. Entonces, esto a mí me produjo mucha curiosidad. Y cuando salí de la carrera, pues lo primero que hice fue busqué un trabajo para ir ganando dinero de fisioterapia normal, pues trauma, neuro, deporte, trabajaba para una clínica y por las tardes pues me dediqué durante un par de meses a buscar algún grupo de urólogos o ginecólogos que me escucharan
y quisieran meter a un loco de la fisioterapia a trabajar con ellos. Entonces pasé por, no sé, decenas de consultas. Algunas solo visité la sala de espera porque no me terminaban ni escuchando. Me quedaba en la sala de espera y cuando eran las 2 de la tarde me decía la secretaria, el médico se ha tenido que ir. Y entonces yo me iba a mi casa. Pero hubo suerte y en una de esas, pues un servicio de urología en Madrid, que estaba montando una clínica muy grande en Madrid, pues tenía despachos libres. Básicamente esto es lo que ocurrió. Y entonces me escucharon y dijeron, bueno, pues cógete uno de estos despachos libres y te iremos mandando gente. Y así empecé. Este es el camino por el que ahora estoy, dedicado solo al campo de la fisioterapia, mal llamada de suelo pélvico. Y bueno, pues si haces un poco de resumen de lo que te he contado, muchas casualidades que han ido sumándose una detrás de otra hasta el punto en el que estamos ahora mismo. ¿Cómo empiezas ya también a especializarte? Porque tú también estás especializado en el nuevo paradigma del dolor. ¿Cómo empiezas? O explica también un poco tu experiencia con este tipo de paciente. Es un camino, casi te diría que es necesario. Es una puntualización importante. Por ejemplo, hace 10 años creo que no podría hacer lo que estoy haciendo ahora. Ya. ¿De acuerdo? Creo que un profesional que se dedica a la clínica necesita un bagaje de experiencia para poder llegar a entender, empatizar, y no solo es una cuestión de formación sobre dolor, para poder llegar a los pacientes como puedo hacerlo ahora, ¿de acuerdo? Y creo que eso tiene que ver también con la experiencia clínica y con otra parte muy importante es, yo siempre desde que empecé la carrera tenía la mala o buena costumbre de preguntarme todas las cosas, es decir, casi lo pongo en duda casi todo. Sí. Soy bastante autocrítico con lo que hago y soy bastante curioso. Entonces, yo cuando estudié hace 24 años en el mundo de la fisioterapia te decían esto es así y es así, no había más, porque el mundo de la evidencia científica estaba bastante alejado de la fisioterapia. Descubrí a través de un profesor holandés, que siempre le cito porque fue el que me abrió un poco los ojos sobre el mundo de la evidencia científica y sobre la parte tan importante de la neurología o del sistema nervioso central en el mundo de la fisioterapia, que es Rolf Hogeland, que es un fisioterapeuta holandés ya jubilado, que venía aquí a España hace muchos años a dar cursos. Y entonces me di cuenta un poco que había algunas cosas que, como tú dices, eran difíciles de explicar con las herramientas que yo manejaba en aquel entonces. Herramientas que a veces también manejo ahora, porque el dolor nociceptivo existe, evidentemente, y hay pacientes que lo tienen y tienen pues un tratamiento que pues es conocido y suele ir bien, porque el dolor nociceptivo suele ir bien. Entonces, yo cuando empecé a hacer el doctorado, tú sabes que tienes que pasar por una formación de máster oficial, que tienes que hacer un mínimo de créditos, ¿no? Y por otra casualidad de la vida terminé haciendo un máster en estudio y tratamiento del dolor. Un máster que era semipresencial en la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid y que era para un montón de profesionales, psicólogos, fisioterapeutas, médicos, enfermeras, era multidisciplinar. Y ahí, pues básicamente entendí muchas cosas sobre el sistema nervioso central, sobre la complejidad, pero era un máster que por aquel entonces, no sé ahora, de acuerdo, esto es ya hace muchos años, tenía una concepción muy mecanicista, era pues vías del dolor, receptores del dolor, etcétera. Tú ya sabes un poco en lo que nos movíamos, por ejemplo, hace 10 o 15 años, incluso ahora, y sigue habiendo ese tipo de corrientes. Y entonces esto ya me puso un poco con una formación diferente a la que yo tenía como fisioterapeuta, porque tuve una formación bastante intensa sobre cómo funciona el sistema nervioso central, con sus errores y con sus tics, por así decirlo, muy mecanicistas, pero a mí me sirvió mucho, claro. Y luego, te digo, para mí realmente el aprendizaje más grande que tiene un profesional que se dedica a la clínica son sus pacientes. Sí. Y realmente es de donde más he aprendido es de ellos. Entre tu formación y las experiencias clínicas que tú tienes, en las que, como tú dices, ves casos en los que prácticamente estás como un poco perdido porque no te puedes explicar a través del dolor nociceptivo todas las cosas que te está contando ese paciente y cómo evolucionan, la inconstancia, la irregularidad, los cambios de zona, de anatomía, los síntomas asociados, que a veces son bastante peculiares, ¿no? Sí. Pero los fisioterapeutas, como cualquier profesional sanitario que no tiene una formación
amplia en el campo del dolor, pues lo que hacemos es, a los síntomas que nos cuenta el paciente, los adaptamos a lo que nosotros sabemos hacer o al concepto que nosotros tenemos sobre lo que le va a pasar al paciente. Y en ese error estuve durante muchos años, porque todos los pacientes los enfocaba a que había un tipo de dolor, que era un dolor nociceptivo, que por algún sitio yo lo encontraba, ¿de acuerdo? Y le daba una explicación. Y a las cosas que no le daba una explicación, pues me quedaba con la duda. Y esas dudas son las que me hicieron poco a poco llegar a profundizar más en lo que hoy en día conocemos sobre el dolor nociplástico, ¿de acuerdo? Y entender que hay algunos pacientes que no puedes enfocar el problema que tienen con un origen de dolor nociceptivo, ¿de acuerdo? Creo que es un proceso, creo que es un aprendizaje que es una mezcla entre tu experiencia clínica, tu formación y sobre todo ser curioso y no quedarte simplemente con lo que crees que te funciona o con lo que simplemente te da un poco, no sé si decirlo, moda o el momento que en la fisioterapia se está viviendo. Sí. Que a veces, No, yo creo que sí, lo que tú años, dices. he vivido varios momentos, ¿no? Pues hay, como la fisioterapia, como supongo que otras profesiones sanitarias, pues tiene tendencias que pues a veces durante 4 o 5 años todo el mundo va por una tendencia y pues aplica una serie de técnicas o se dedica a un campo, etcétera. Y ya desde una perspectiva un poco de muchos años, pues te das cuenta que puedes diferenciar bien qué es interesante y qué no lo es. Y bueno, evidentemente hay una base importante, hay que conocer, hay que estudiar la evidencia científica que se publica y tienes que estar al día en cuanto al conocimiento de lo que hoy en día se conoce sobre el dolor, evidentemente. Si no tienes esa ventana abierta, pues es imposible que tú se la puedas transmitir a los pacientes, es evidente. Total. Me gustaría hablar de... Antes de empezar la entrevista estaba diciendo que yo padecí un fenómeno, que ahí sí que hubo un daño, era una torsión testicular que seguramente sí que estaba haciendo como torniquete y eso se podía haber necrosado ese testículo y por tanto ese dolor que yo sentí pues cuando yo tenía 14 años estaba justificado y gracias a ese dolor yo pude ir a urgencias y me operaron rápidamente. Sin embargo, al cabo de un año, después de la operación, yo estaba bien y de repente volvió el mismo dolor. Claro, yo ahora desde el nuevo paradigma entiendo lo que me pasaba, pero yo estuve durante 14 años pensando que me habían operado mal. Pero yo, es lo que te decía, yo por suerte fui cagao en el sentido de no hablar de este dolor al médico porque tenía pánico de que me volviesen a operar. Y digo, suerte que pasó esto porque me podrían haber nocivizado mucho. O sea, podría haber entrado en un periplo al cual ahora quiero hablar contigo de este peregrinaje al cual muchos son sometidos, con 1000 historias, 1000 pruebas, con 1000 diagnósticos distintos y seguramente con varias operaciones que me podrían haber hecho cuando en realidad no estaba pasando nada, en este caso en mi testículo, ¿no? Entonces, vamos a poner el caso. Ahora mismo, imagínate que nos está viendo una persona que de repente tiene un dolor genital. Aún no sabemos si está esa persona dañada o no. Pero vamos, me gustaría que esta entrevista pudiese servir a esas personas que de repente les empiezan a doler los genitales. ¿Qué es lo que debería hacer esa persona primero, desde tu experiencia? Sin duda acudir al médico especialista, urólogo, ginecólogo, depende de la especialidad, y que ese especialista valore si hay algún problema estructural u orgánico, infeccioso, que está provocando esa sintomatología. Es decir, esto es indudable que lo primero que hay que hacer es acudir al médico especialista para descartar que realmente haya un problema, pues, una infección, un tumor, una torsión testicular, algo que pueda justificar los síntomas. Este es el primer paso, no hay duda, no podemos saltarnos esto porque entonces estaríamos, creo yo, dando un mal consejo a esa persona que tiene esa sintomatología. Sí. Total. Y ahora, vamos a poner el caso, ¿vale? Yo he ido al médico y el médico me ha dicho que tengo, lo tengo apuntado aquí, tengo un montón de diagnósticos, que tengo prostatitis bacteriana derivada del estrés. Eso es una etiqueta. Cuéntanos un poquito más de estas etiquetas que te suelen llegar, imagino que muchas, ¿no? Porque, sí, claro, sí. Yo he ido al médico y me han encontrado, ¿no? Una prostatitis, me han encontrado un síndrome del ciclista o me han encontrado pues 1000 historias, ¿no? Cuéntanos un poquito. Es un diagnóstico, ¿de acuerdo? El médico
hay que entender también la posición del médico especialista, que es normalmente un cirujano, un urólogo, que aparece un paciente con un dolor, que él le hace una serie de pruebas y tampoco tiene una explicación para qué es lo que le pasa. Entonces, al final, el médico lo que hace es darle un diagnóstico. El diagnóstico que tienen, por ejemplo, en este caso los urólogos, en un hombre que aparece con ese tipo de síntomas, y cuando le hacen todas las pruebas de imagen, pruebas de infección, incluso pruebas invasivas, como puede ser una cistoscopia, para dejar claro que no hay nada, un tumor, algo que esté provocando esa sintomatología, tienen que decirle algo al paciente, es decir, tienen que darle un diagnóstico. Entonces, el diagnóstico que se suele utilizar es el de prostatitis crónica bacteriana o síndrome de dolor pélvico crónico. Bueno, ahí le dan diferentes nombres. Esto es realmente un diagnóstico que es una contradicción en sí mismo. Tienes inflamada la próstata de manera crónica, pero no hay ninguna bacteria que lo esté provocando. Es una contradicción en sí misma. El paciente se va de allí probablemente con un tratamiento de antibióticos, que es lo que suelen hacer, algún tipo de tratamiento antiinflamatorio, incluso algún relajante muscular, algún tratamiento de fitoterapia, y empieza un periplo difícil, porque si todas las pruebas son correctas y no hay nada orgánico, estructural o infeccioso que justifique la sintomatología, pues entonces entiendo que habrá todo tipo de casos, porque al final, siempre que aplicas un tratamiento a un paciente, imagínate unos antibióticos, también hay un efecto que, como bien tú conoces, probablemente es el efecto más potente que podemos manejar en el mundo sanitario, que es el efecto placebo, ¿de acuerdo? Que también puede hacer su trabajo, y de hecho hay muchos pacientes que, sin tener ningún tipo de infección, toman una semana o 10 días de antibiótico y mejoran. Y a lo mejor no vuelven a tener la sintomatología hasta dentro de 1 año, 2, 3, 5 o nunca más. El efecto placebo está ahí y hay que contar con él. Evidentemente, si tú tienes una prostatitis y tienes una infección, pues lo suyo es tomar antibiótico, no hay otro tratamiento, y probablemente se va a resolver con el antibiótico y no vas a tener ningún problema más sobre este tipo de cosas. El tema es cuando ese paciente toma antibióticos y vuelve al médico porque sigue igual. Entonces aquí ya empieza el periplo de o más antibióticos o más pruebas, o vamos a probar con otro tipo de cosas. O, en algunos casos, pues, esto es lo que te ocurre, tienes que aprender a vivir con ello, de vez en cuando estarás mejor, de vez en cuando estarás peor, y entonces el paciente puede salir de la consulta, pues, perdido totalmente. Y a partir de ahí, los pacientes lo que buscan es soluciones, evidentemente, y buscan respuestas a todas esas preguntas que no han podido encontrar respuesta en ese profesional sanitario, que ha descartado que tengan un problema grave, un problema estructural o orgánico, pero no es capaz de decirle o darle una solución a sus síntomas, básicamente. Y aquí ya, pues, el periplo puede ser muy variado, evidentemente. Todo tipo de profesionales, ¿de acuerdo? También incluidos algunos fisioterapeutas o fisioterapeutas que se dedican a un campo, por ejemplo, como el mío del suelo pélvico, en el que siguen teniendo una concepción muy mecanicista del dolor. Y bueno, pues también formamos parte nosotros, sí, hay que ser autocríticos con esto, de algunos pacientes que durante años sufren de este tipo de problemas, porque el enfoque que se da a la sintomatología que presentan, pues no es el adecuado, evidentemente. Me gustaría que explicases cuál has visto que son esos tratamientos que suelen hacer a esas personas que tú dirías, oye, por ahí no vayas, si te han descartado todo, obviamente. Claro, este es el primer punto. Lo primero, lo más importante es acudir al especialista. Estos pacientes suelen acudir a varios especialistas, que suelen repetir pruebas, etc. Cuando el médico especialista ha descartado todo, suelen orientar a los pacientes a veces a las unidades del dolor. En las unidades del dolor, pues suelen manejar medicación, que en el caso del dolor nociplástico, pues la verdad es que tiene poco sentido. Y a veces, pues, tratamientos más invasivos, como pueden ser radiofrecuencias, infiltraciones, etc. Por supuesto, no digo que estos tratamientos no sean adecuados en algunos pacientes, pero no en aquellos que tienen un perfil de dolor nociplástico. Esto es seguro, y la evidencia científica es muy clara en esto. No es el camino, ¿de acuerdo? Y luego, en el campo de la fisioterapia, pues utilizan, pues, la terapia manual, los tratamientos de aumento de temperatura de los tejidos de diferentes maneras, los tratamientos invasivos con punción seca, y todo esto, que son herramientas que un fisio puede manejar ante un dolor nociceptivo, cuando se están aplicando ante un paciente que tiene un origen de dolor nociplástico, pues son tratamientos erróneos. Claro. Son tratamientos que no van a resolver el problema.
Entonces los pacientes entran en ese bucle de sí, he mejorado un poco, pero sigo igual, a veces tengo los mismos síntomas, he mejorado un poco, 2 semanas, pero otra vez he recaído. Es como un proceso en el que el tratamiento se hace eterno. Yo cuando veo un paciente de dolor y le han hecho un tratamiento porque pensaban que hay un origen de dolor nociceptivo y después de 3 a 6 semanas el paciente no se ha recuperado, no está claramente mejor, una de dos, o el diagnóstico es erróneo o los tratamientos no son los adecuados. Claro, claro. Total. Este es el campo en el que nos movemos. Entonces, los médicos especialistas en su campo, urología, ginecología, a veces medicina interna, y los propios fisioterapeutas, tenemos, en mi opinión, la obligación de tener la mente muy abierta cuando entra un paciente con dolor pélvico en nuestra consulta. Y tener todas las posibilidades encima de la mesa para que una vez que tú haces tu historia clínica, exploras al paciente, lo valoras, le haces una prueba de imagen, nosotros utilizamos, por ejemplo, mucho la ecografía funcional, puedas tener realmente, y te sientas otra vez en la mesa con el paciente a hablar con él, una idea muy clara de ante qué tipo de dolor estás. Porque aquí esto es la clave. Si tú aciertas con el origen del dolor, es decir, si es un dolor nociceptivo, si es un dolor nociplástico, y muy rara vez puede ser un dolor del tipo neuropático, entonces el camino al que le vas a ofrecer al paciente tiene muchas posibilidades de éxito. ¿Cómo planteas? Y es que la suerte que tengo es como yo tengo como filtro los vídeos de YouTube, pues a mí ya me llegan educados, ¿no? Quien quiera escuchar mi mensaje, pues oye, qué bien. Cuando atendía presencialmente, que hace ya 2 años que no atiendo, era un poco frustrante. Un poco frustrante cuando la persona venía con la idea de que le tratas el tejido y de repente yo le empezaba a hablar del cerebro, de cómo se generaba el dolor. Y yo sé que a ti te llega mucha gente, entonces, ¿cómo vives eso? Cuando se trata de un dolor neuroplástico, nociplástico, ¿cómo vives eso? ¿Cómo lo explicas? Porque yo no tengo paciencia, la verdad. ¿Cómo lo explicas? ¿Cómo haces? Pues mira, también en esto ha habido un proceso. Yo, desde hace años, he ido manejando la evidencia científica sobre las distintas posibilidades del origen del dolor y sobre los distintos enfoques. Y a mí al principio, los primeros años, yo me hacía la misma pregunta. Yo decía, escuchaba a algunos fisioterapeutas, incluso aquí españoles, ¿de acuerdo?, que daban este enfoque y que hablaban de estos tratamientos, pero nunca llegaba a entender bien cómo hacían los tratamientos o cómo se planteaban estos tratamientos, ¿de acuerdo? Incluso hablando con ellos personalmente, tampoco ellos me podían explicar claramente cómo se hacía. Y te voy a ser muy sincero, tampoco te puedo decir yo cómo he llegado a poder estructurar este tipo de tratamientos, porque creo que, como te decía antes, es un proceso en el que la experiencia clínica, tu capacidad de razonamiento clínico, tu capacidad de empatizar, tu capacidad de ser curioso, de poner en duda todo lo que lees y todo lo que escuchas, es muy importante. A partir de aquí, pues yo evidentemente manejo documentación, manejo imágenes, manejo tus vídeos, ¿de acuerdo?, que son muy, muy valiosos para mis pacientes porque de manera muy sencilla ellos se ponen en el papel, ¿de acuerdo? Y a partir de ahí hay una cosa que yo creo que es importante, al menos en los casos de dolor pélvico, que son los que yo veo, ¿de acuerdo? Porque el dolor pélvico es un dolor que es muy especial, ¿de acuerdo? Estamos hablando de cosas muy privadas, la gente no suele hablar de ellas. Tú le puedes decir a alguien, pues es que sufro de migrañas, pero es difícil que alguien te diga que sufre de un dolor en el pene. Que va, eso no se dice. Sí. Entonces, es un dolor que se vive de una manera muy especial. Entonces, algo que creo que es importante o que yo he notado en estos años, desde que llevo utilizando este tipo de terapias, en los casos en los que los pacientes presentan dolor nociplástico, es intentar personalizar lo que tú conoces sobre el dolor nociplástico en esa persona. Es decir, la historia clínica necesita un nivel de detalle muy elevado para que luego tú puedas ir como desestructurando esa historia clínica. Tienes que ir cogiendo esa historia clínica e ir dándole la vuelta para que el paciente se dé cuenta de que muchas de las cosas que me ha ido contando no tienen mucho sentido. Claro, darle un significado a todo lo que ha vivido. Claro. Sí. Ayer, por ejemplo, tuve 3 o 4 casos de dolor. Había un chico muy curioso porque el urólogo le había dicho, después de hacer todas las pruebas, que no veía nada y que tenía un dolor mecánico, ¿no?
entonces vete al fisio porque tienes un dolor de tipo mecánico. Entonces, claro, cuando te dicen que tienes un dolor mecánico, pero lo primero que te dice el chico es que cuando me voy a correr me encuentro mejor y que a mí el dolor me aparece cuando estoy tumbado en la cama, pues claro, es fácil desestructurar eso, es fácil que él, antes de simplemente quedarse con una idea que le ha mandado el urólogo, y como el urólogo es el especialista, pues será un dolor mecánico, pues vamos a intentar analizar un poco qué es lo que te está pasando y qué es lo que te están diciendo que te está pasando. Entonces, a mí me vale mucho que los pacientes cuando vienen a mí ya están muy, muy estudiados. Es decir, han pasado por varios urólogos, varios especialistas. Todas esas pruebas que han ido dando negativo, que no dan ninguna, no son coherentes con el dolor que el paciente tiene, también me sirven para poner en duda las etiquetas y diagnósticos que les han dado anteriormente. Y luego es muy importante entender lo que te digo, personalizar. Hay que conocer un poco la vida del paciente, cómo se originó todo esto, qué te estaba ocurriendo en ese momento, cómo vives tú ahora esto, qué te agudiza el dolor, qué es lo que te mejora. Porque a partir de ahí, muchas de las historias clínicas, cuando las terminas, están llenas de contradicciones, y esas contradicciones son las que yo utilizo para intentar hacerle ver que es muy complicado entender que tenga algo dañado en sus tejidos que explique su dolor. Lo que sí me di cuenta, y tuve un proceso también, es que yo a veces lo que hacía era simplemente informar al paciente de que esta posibilidad existe. Y simplemente informando de que esta posibilidad existe, el potencial terapéutico, la herramienta, perdía muchísima calidad, perdía mucho potencial en cuanto a los resultados. Cuando tú lo que haces es, el paciente ve que tú estás como intentando volver a reestructurar un poco su vida en base a lo que él te cuenta y lo que tú conoces sobre el dolor, para darle luego unas pautas de cómo se debe comportar. Claro. Entonces, esa parte creo que es muy, muy importante. Es muy potente esa parte. Sí, Cuando tú empatizas y personalizas en lo que tú conoces sobre el dolor, en los síntomas del paciente, entonces eso adquiere un nivel en el que la herramienta, el potencial terapéutico de la herramienta, cuando hay un buen diagnóstico, es probablemente lo más potente que yo me he encontrado en 24 años. Total. Gente con la vida destrozada y que en 2 o 3 sesiones ha vuelto a vivir. Es como ha vuelto a renacer. Total. Entonces, se tiene que dar todo eso. Eso es cierto, ¿de acuerdo? El paciente tiene que estar preparado para escuchar algunas cosas que a lo mejor no todo el mundo está preparado, o no es el momento también. Hay pacientes que no es su momento. Yo creo que a veces hay gente que necesita peregrinar incluso un poquito más. Sí. Y a veces los resultados son tan potentes y tan sorprendentes cuando se da todo esto que hemos estado hablando, que bueno, pues se te pone la carne de gallina, claro. Sí, total. Cuando pasa por la puerta una persona a la que el primer día la has visto que tenía una vida completamente destrozada en lo familiar, en lo personal, en lo laboral, y después de estar haciendo una vida absolutamente normal, sin dolor, pues claro, a veces pues, es una sensación muy potente, claro, para él sobre todo, pero para mí como clínico también, sí, sin duda. Has hablado de las personas que normalmente no les han encontrado nada y ahí pues es mucho más fácil, pero ¿qué pasa con esas personas que les han dado una etiqueta con un significado? Lo que me gustaría aquí es que desmontásemos ciertas etiquetas. Por ejemplo, síndrome del ciclista. No tengo ni idea, ¿eh? ¿Hay evidencia científica que diga de que realmente los que hacen deporte de ciclismo tengan una mayor predisposición a padecer dolor genital? ¿Tú qué manejas esto? ¿Hay evidencia que respalde esto? Porque claro, muchas veces asocian, ¿no? Hacen como esta falacia que se conoce falacia post-hoc-ergo-propter-hoc, que es, ¿tienes dolor genital? Ah, ¿eres ciclista? Ah, claro, porque eres ciclista te duelen los genitales porque estás comprimiendo el nervio pudendo. ¿Esto es así o es una falacia? Puede serlo y puede no serlo. Esta Claro. es la realidad. Es Claro. así. Entonces, yo he tenido pacientes que han venido a mi consulta, que montan en bicicleta, y cuando se bajan de la bicicleta tienen los genitales dormidos. Evidentemente es que no hay que ser casi ni profesional sanitario para saber que algo está provocando que ese nervio esté sufriendo, evidentemente. O que cuando se bajan de la bici y van a orinar no sienten que están orinando. O que les duele al orinar. O que sangran al orinar. Evidentemente esto aquí hay un daño estructural, orgánico. Claro. Esto es muy claro. Ahora, cuando te vienen con un síndrome del ciclista y tú les preguntas y te dicen, no, yo cuando monto en bici estoy bien. A mí me duele 4 horas después. O al día siguiente.
evidentemente aquí no tiene ninguna relación. O sea, cuando tú tienes un dolor nociceptivo provocado por una actividad física, el dolor no aparece al día siguiente. Es evidente. Entonces, he encontrado casos en los que la actividad deportiva, en este caso el ciclismo, puede estar relacionada con el dolor. Sí, te diría que algunos perinés de hombres ciclistas son muy sorprendentes anatómicamente. Hostia, Porque, qué claro, curioso. Horas y horas montado en un sillín, a veces son horas y horas, pues terminan haciendo que esos tejidos reaccionen protegiéndose. Claro. Entonces generan tejido subcutáneo, hay heridas, hay pieles que parece que en vez de un chico de 30 años parece que tiene 70. Incluso hay imágenes en las que es difícil diferenciar si los testículos son el periné o son los testículos, porque se ha generado tanto tejido subcutáneo que pues es un mecanismo de protección. Claro, eso es, o sea, es como quien, yo qué sé, pues hace pesas, ¿no? Que te salen callos, o sea, serían como callos internos que ocurren, Sí, pues en un tejido que está sometido a una claro. carga mecánica. Y hay alguien que monta mucho en bici y durante el tiempo que monta está sufriendo dolor, pues evidentemente tiene que ver con su problema. Claro, El tema es que simplemente por montar en bici no puedes asociar que esto ya es la causa por la cual. Y sobre todo lo más importante, que aquí viene una cosa que tú conoces bien y es, bueno, pues entonces no montes en bici. Porque hostia, entonces ya sí, estamos entrando en el ciclo que cronifica el problema del total, paciente. la Un evitación. paciente que le gusta montar en bicicleta y que cuando monta en bici no tiene ningún problema, cuando tú le prohíbes montar en bici por si acaso, en prevención de tenga relación con tu problema, lo que estás haciendo es, estás empeorando el pronóstico de este paciente. Estás haciendo que su cuadro clínico tenga muchas más posibilidades de cronificarse. Porque no solo es el ciclismo, sino que luego empezarán, no corras porque es impacto y el impacto no te va a venir bien, cuidado con estas posturas o trabaja de pie. Hostia, es... Esto, Hay yo algunos que tengo de verdad... pacientes que trabajan 8 horas de pie, Sí, cuando sí, su posición normal debería ser sentado porque trabajan delante de un ordenador. Pues imagínate darle como indicación a un paciente para resolver su caso que no se siente. Es que es algo que es prácticamente imposible. La gente se tiene que sentar, no puede estar todo el día de pie. total, ¿Entiendes? total. Entonces, bueno, esto es un poco la situación en la que vivimos y el síndrome del ciclista, que probablemente sea uno de los primeros diagnósticos que se le dio a los pacientes que tenían dolor pélvico, ¿de acuerdo? Es algo que aparece en la evidencia científica como un síndrome que fue utilizado al principio, hace muchos años. Si me preguntas, ¿existe? Sí, sí. Yo monto en bici habitualmente. Mira, hace un momento me acabo de hacer 50 kilómetros, ¿de acuerdo? Y yo a veces he tenido sensaciones. Si he hecho una ruta muy larga o me ha molestado, bueno, bien. Pero no todo el mundo que monta en bici, el problema es que monte en bici. Ni por eso vas a tener Claro. un atrapamiento del nervio pudendo, ni puedes generar correlaciones, que a veces son muy peligrosas, sobre que como tienes dolor en el testículo, pues es porque montas en bicicleta. Total. Esto es demasiado básico. No, y que coño, que la actividad física, claro que genera nocicepción, o sea, puede haber microdaños, pero coño, esto, joder, ocurre cuando corres, cuando subes peso y que el daño se repara automáticamente, o sea, que no tenemos que hacer nada, por suerte. Tiene un A ver, a proceso no y ser ese que se proceso. vaya de madre, claro, yo qué sé, o coño, si ahí ha habido un desgarro, yo qué sé, ha habido algo ya grave, pues coño, ve a urgencias, ¿no? Pero es lo que tú decías, si llevas muchos años haciendo bicicleta, claro, coño, si hace 50 kilómetros, pues algo de nocicepción, pues es lógico que surja, ¿no? Más de la Claro. cuenta. Mira, uno de mis mejores amigos hace 30.000 kilómetros al año en bicicleta. Fíjate. Su periné no es un periné normal. Claro, eso es. Pero es evidente que no va a ser un periné normal. Bueno, es un periné adaptado, ¿no? Un periné de Pero te estos que puedo tú decir que ves. este chico no tiene dolor pélvico crónico. Ahí está. Ahí está la cosa, ¿no? Que muchas veces correlacionamos el hecho de, mira qué periné, hostia, normal que te duela. Joder, a ver, ¿y cuántos perinés así No en el duelen. mundo hay y no duelen? ¿No? Probablemente la mayoría. Claro. Y ahora yo también estaba leyendo, por ejemplo, yo tampoco... ¿cómo se llama esa deformación del pene? La Enfermedad de enfermedad de... Peyronie. Eso. Hay gente que tiene eso que no tiene dolor, ¿cierto? Sí, sí, sí. A ver, en el inicio, O en sea, muchas ahí hay ocasiones, daño estructural, o sea, ahí hay hipoxia. ¿Puede haber necrosis en este caso? sí, puede haber hasta Ok, calcificaciones.
Pero Sí, bueno, sí, sí. o sea, supongo que eso para, o sea, cuando se calcifica ahí ya, en principio ya no Sí, hay daño necrótico. no. Tiene un proceso que puede durar hasta 18 meses. Ujú. El debut suele ser dolor y deformidad, pero Ok. es verdad que hay gente que tiene dolor y no tiene deformidad, y es verdad que hay gente que tiene deformidad y no tiene dolor. Vale, o sea que durante 18 meses en principio podría estar justificado ese dolor, pero una vez ya finalizó esa Sí, deformación, no tendría que sí. seguir doliendo biológicamente. No tendría que seguir habiendo nocicepción en principio ahí. No, excepto cuando tienes una erección, si la deformidad es muy grande, Ok, ¿de acuerdo? Sí que el paciente puede sentir molestias porque la deformidad hace que los tejidos tengan una tensión que no es la adecuada. Pero con el paso del tiempo, esos tejidos también se adaptan. Es claro. decir, el paciente inicialmente tiene dolor porque la deformidad hace que algunas de las zonas de su cuerpo sufran un estiramiento y una tensión que no es habitual. Y Ujú. entonces el tejido pues Claro, llama la claro, atención claro. y dice, oye, cuidado, que aquí me estás generando una tensión que no es la mía, ¿de acuerdo? Claro. Pero ese tejido, con el paso de los meses, se adapta. Entonces el dolor desaparece. No la deformidad, pero sí desaparece el dolor. Pero hay gente que no les, o sea, que sigue con, no, yo tengo enfermedad de esto y a lo mejor ya ha pasado ese periodo, ¿no? Mm. Y les sigue doliendo, ¿no? Entonces que muchas veces, no por culpa de ellos, pobres, sino por culpa, supongo, de algún experto que le ha dicho, hostia, normal, mira, si tienes enfermedad de tal, ¿no? Normal que te duela. De hecho, por ejemplo, en la enfermedad de Peyronie, uno de los motivos, uno de los tratamientos cuando es muy grave es la cirugía. Y la indicación quirúrgica, una de las indicaciones es que el paciente tiene que haber estado al menos durante 6 meses sin dolor. Ok, ok, Entonces, ok. normalmente estos pacientes, cuando pasa un tiempo, el dolor desaparece, debería desaparecer, Debería aunque tengan desaparecer. deformidad. Sí. Claro, claro. ¿Hay algún diagnóstico que tú creas que nos hemos dejado? A ver, nos hemos enfocado sobre todo en el hombre, ¿no? Supongo lo que es también en vuestro servicio de Pelvicus, supongo, bueno, supongo no, coño, me lo has dicho. Atendéis también casos a nivel de mujeres, también bebés. ¿Hay algo que tú crees que sea importante mencionar en esta entrevista? Porque piensa, en este canal pues viene mucha gente con dolor y gente que posiblemente pues aún por suerte no ha hecho este periplo, pero sí que le han descartado daño estructural o daño orgánico. ¿Crees que nos estemos dejando algo importante para alguna persona que nos pueda estar viendo? Sí, por ejemplo, no relacionado con el dolor, pero con un mecanismo muy parecido, porque al final el dolor es una contenido de tu conciencia, una percepción, ¿de acuerdo? Por ejemplo, las ganas de hacer pis constantes. Sí, sí. Al final termina siendo algo que a algunos pacientes les incomoda mucho porque tienen constantemente esa sensación de ganas de hacer pis y no se la quitan de encima y simplemente es una alarma que ha saltado en su sistema nervioso central y que eh, impide que cuando la vejiga esté vacía o se esté llenando a unos niveles todavía bajitos, pues dejen de tener sensación. Entonces tienen Total. constantemente la sensación de hacer pis. También hay otro posibilidad, es que además tengan sensación de dolor asociado a la sensación de ganas de hacer pis. Esto se da, el tratamiento es muy parecido, no es un dolor nociplástico, pero estamos hablando de una percepción errónea, Conductual, una claro. evaluación errónea de que mi vejiga está llena cuando no lo está. Entonces, el urólogo le hace todo tipo de pruebas, todo está correcto, y la persona siempre tiene la sensación de querer hacer pis. Entonces, hay que explicarle la fisiología de la micción, de cómo se genera la percepción de las ganas de hacer pis, de por qué puede existir ese error evaluativo y cómo debe afrontar la persona esa situación. De hecho, ayer, por ejemplo, tuve un paciente con este tipo de sintomatología. Hay otro que no es siempre un tipo de dolor nociplástico, pero por ejemplo es muy interesante tener en cuenta esta posibilidad de que puede estar apareciendo también en mujeres que tienen problemas de vaginismo, que no interpretan bien la información que están recibiendo de los tejidos cuando se está produciendo el momento de la penetración. Entonces, a situaciones que los tejidos están sanos y evidentemente durante la relación sexual y con la penetración pues hay una distensión del tejido, una Ujú. presión sobre la zona, por diferentes motivos, y aquí ya la parte emocional también es importante porque estamos hablando de un tema complejo y que a veces tiene orígenes pues, en la educación, en vivencias emocionales que no Total. son muy positivas, vamos a dejarlo así.
pues hay mujeres que malinterpretan esas percepciones de tensión o depresión y las convierten en dolor. Entonces, a nosotros, desde que empezamos con todo este enfoque del dolor nociplástico, hemos encontrado que a mujeres con vaginismo conseguimos ayudarlas para que se recuperen mucho más rápido, identificando que hay veces que los tejidos están sanos, pero su percepción de lo que está ocurriendo durante la penetración no es adecuada. Hacen una evaluación en la que la alarma salta simplemente por el hecho de que se vaya a producir la penetración. Eso es. Entonces, hay muchas mujeres que no tienen ningún problema muscular, los tejidos son sanos, son chicas jóvenes, a veces el origen es emocional y entonces es el psicólogo el que tiene que intervenir, pero a veces simplemente es un error de evaluación. Nadie las ha explicado que cuando hay una penetración puede que notes presión o tensión, o que a veces puedes tener una relación sexual en la que puedas notar alguna molestia. Y esto no te tiene que poner en modo defensivo o en modo alerta. Claro. Porque si no, puede que esto haga que en tus próximas relaciones sexuales vayas a percibir sensaciones dolorosas cuando tus tejidos no están sufriendo ningún daño. Claro, normalizan, no ese error. ¿No? Sí, sí. Normal que me duela porque, claro. Sí. En mujeres también es a veces bastante común el tema del dolor con el llenado vesical. Ajá. Y también es bastante común a veces el tema de la vulvodinia, vulvovaginitis, que realmente cuando están los tejidos o los observas, han pasado por el dermatólogo, por el ginecólogo, les han hecho citologías, les han hecho exudados, todo está correcto. Sí. Y entonces vulvodinia al final termina siendo igual, un diagnóstico que es una etiqueta. Y en algunos casos estas mujeres tienen esta sintomatología relacionados pues a veces con un problema emocional. Por ejemplo, no me puedo quedar embarazada. Hostia, esto sí se ve mucho, ¿eh? Y entonces lo que hacen es, sin darse cuenta de manera no consciente, rechazan la posibilidad de quedarse embarazada, porque a lo mejor han tenido 3 abortos, imagínate. Entonces se salta una alarma, se genera un miedo, una alerta de, claro, si tengo relaciones puede que me vuelva a quedar embarazada y puede que vuelva otra vez a pasar un proceso que ha sido horrible para mí, porque me he quedado embarazada, he llegado a los 6 meses, a los 7, a los 3 y he perdido el bebé. Entonces, la manera que tiene el sistema de defenderse es dolor. Dolor. ¿Por qué? Porque es la manera de no tener relaciones sexuales. Total. Claro, ahí viene. Y esto es inconsciente, o sea, que la persona no lo sabe, o sea, lo digo por si no lo sabe alguien. No lo sabe. Pero es que haya llegado a la conclusión ella misma, no me voy a quedar embarazada, no. Entonces es inconsciente. Exacto. Claro, porque ella quiere quedarse embarazada, pero su sistema por detrás ha generado como una peligro. Claro. Claro. Cuidado, porque si te quedas embarazada puede que vuelvas a volver sufrir a ocurrir, claro, el ciclo de los abortos y lo que supone eso para una chica que quiere quedarse embarazada y que tiene que abortar o que pierde el bebé, claro. Total. Y que incluso, o sea, lo digo por si alguien nos ve, que incluso dolor neuroplástico también puede implicar que aparezcan otros mecanismos defensivos como contracción muscular en esa zona, las llamadas contracturas. No, es que yo tengo contracturas, yo tengo algo. O sea que todo ese programa defensivo puede estar orquestado por un sistema nervioso que está evaluando peligro, ¿no? Si puede encender dolor en la conciencia, puede encender un mecanismo protector muscular, incluso puede encender un mecanismo inflamatorio, ¿no? Puede encender lo que se conoce como inflamación neurogénica, ¿no? Y que los tejidos pueden verse inflamados, ¿no? Sí. Pero que estén inflamados no quiere decir que la inflamación sea la causa de ese dolor, ni que la contractura sea la contractura, entiéndeme, el programa defensivo muscular sea el causante, ¿no? O sea, que se están activando todos a la vez y que son mecanismos en función de una evaluación. Lo digo porque no sé si te ha pasado, no, es que yo tengo inflamación, está inflamado, entonces por eso me duele. No sé si te ha llegado, a mí me llega mucha gente y tengo que derribar esta. Sí. Explicarles más bien. El concepto de inflamación neurógena lo escuché por primera vez hace 20 años con Rolf Hoagland, con el fisioterapeuta antes que te comenté. El del principio, el que me hablaste, qué bueno. Hace 20 años me hablaba de él. Y es evidente que hay una mensajería bidireccional entre el sistema nervioso central y los tejidos también pueden verse inflamados por un aumento de actividad de, por ejemplo, el sistema nervioso neurovegetativo.
Es evidente Total. que el ortosimpático, cuando hay dolor, está teniendo parte de participación en la ecuación. Algo que les quieras decir a esa persona que a lo mejor no se ha visto. Vamos a poner el caso, persona que no se ha visto y que ha ido al médico, le han descartado cualquier cosa grave, ¿eh? O sea, si tienes un dolor así de repente como yo tuve con 14 años, joder, Ves suerte al que fui médico. a urgencias y me salvaron el testículo. Exacto. Pero imagínate, esa persona que nos ha estado escuchando, ¿le dirías algo más a esa Sí, persona? ¿Qué le le diría dirías? que hay solución. Y le diría que la solución es un camino compartido entre lo que nosotros podemos ayudarle y la responsabilidad que él tiene que adquirir para volver a recuperar su vida. Total, total. Esto es muy importante. Es un trabajo en equipo. El paciente tiene que involucrarse en el tratamiento. Involucrarse es, lo que tú ya sabes, es hacer una exposición gradual a una serie de cosas que probablemente por el problema que ha tenido durante mucho tiempo, pues han modificado su vida. Y a veces no llegar a cambiar todas esas cosas, solo con dejar pequeños detalles que siguen siendo insignificantes para el paciente, pueden ser suficientes para que no termine de resolverse el problema. Pues, por ejemplo, yo es que llevo 4 años que llevo un cojín para sentarme. Si sigues llevando el cojín, aunque cambies todo lo demás, puede que sea suficiente para que el circuito siga. Total, sí, es que a veces una chorrada. Pues, ahora que has mencionado esto, es que yo, aparte del dolor testicular, estuve durante 4 años con un dolor nociplástico, era neuroplástico, no era nada. Pero había una conducta evitativa súper adictiva que yo ahora me he dado cuenta y cuando me la quité es que esto hizo el clic. Y era un micro movimiento con la lengua para quitar cualquier resto de alimento que ya me encendía ese programa defensivo. Y a veces puede ser una chorrada, o sea, eso, mantienes el cojín o mantienes... Puede ser una conducta súper pequeña que mientras no quites eso, se va a Sí, mantener. Se va a sí. mantener. O, por ejemplo, ayer un señor, el urólogo lo había mandado un complejo vitamínico. Hostia, total. Entonces, ¿me lo tomo? No. Porque si te lo tomas porque, no sé, porque se te cae el pelo o yo qué sé, cualquier cosa, entonces sí. Pero si tú te tomas el complejo vitamínico porque el urólogo te ha dicho que tienes la próstata inflamada y la próstata no está inflamada, entonces Perpetuando. esa conducta es suficiente para que el circuito siga activo. Total. Y esta es la parte de responsabilidad del paciente. El mensaje es, si hay un dolor nociplástico, hay solución. Pero la responsabilidad también es del paciente. Total. Tiene que ser parte de la solución. Y esto los pacientes lo entienden. Sí, normalmente sí. Normalmente sí. Y que a veces el tratamiento pues es rápido y a veces pues es un poquito más lento, pero que y aquí ya en mi experiencia clínica acaba saliendo, aunque sea un poquito más largo el tratamiento, ¿no? Porque hemos hablado de gente que hace clics y que hay Sí, mucha gente que hace clics, pero no todos hacen los y clics. no Y no quiere siempre. decir que no haya solución, sino que hay que persistir. Sí. Hay que A veces, persistir. a veces el proceso es largo, claro. Sí, Largo, pero siempre el paciente suele ver mejorías. sí, suele haber cambios. Sí, 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 sí. Suele haber Entonces, cambios. lo que hay que insistir en estos casos, en mi opinión, es a veces la conducta del paciente es un poco catastrofista, ¿no? Pues es que sigo con molestias, pero claro, vamos a ver qué pasaba hace 3 meses o hace 6. Eso ¿no? es, sí. Claro, porque claro, si hace 3 meses estabas metiéndote en la cama por las tardes porque no podías aguantar el dolor y ahora te molesta, pero tu día a día es voy a trabajar, salgo a correr, me tomo una cerveza con los amigos y me voy de viaje con mi mujer, pues la cosa ha cambiado mucho. Muchísimo. Aunque tú tengas alguna molestia de vez en cuando, de esas que tenías antes. Bueno, y que a veces también ya puede aparecer como viejos recuerdos. Y puede ser ya no una molestia, puede ser como ya una crisis más, pero que de las crisis se sale. Yo aquí hablo ya como paciente que vienen muchas crisis, pero que al final se acaba solucionando y que si un mensaje que yo quiero dar también es si algún profesional sanitario te ha dado algún diagnóstico o alguna sentencia de que tú tienes que aprender a vivir con esto, quítatelo de la cabeza porque no es así. Entonces, nada, creo que el objetivo que tenía con esta entrevista está cumplido. Antonio, de verdad ha sido un placer tenerte aquí, que compartas pues todo tu saber, toda tu experiencia en este campo y nada, de verdad te lo agradezco enormemente. El placer ha sido mío, encantado de colaborar contigo.
no te puedo compensar todo lo bueno que haces para mis pacientes con toda la información que cuelgas en tu canal, porque yo utilizo alguna de esas informaciones que tú cuelgas ahí y me sirven mucho con mis pacientes, así que mis pacientes están muy agradecidos a lo que tú haces. Y nada, animarte a que sigas divulgando neuropedagogía, ¿no?, del dolor, ¿vale? Y que la neurociencia sea algo que pueda ayudar a los pacientes a mejorar y a tener mejor calidad de vida. Y nada más, un placer, y cuando quieras ya sabes dónde estamos. Estás invitado a venir a Madrid, a Pelvicus, Y da tus y a ver contactos, ¿dónde incluso... te puede encontrar la gente? ¿Dónde estáis? Nosotros, Pelvicus ahora mismo está en el Hospital San Rafael de Madrid, ¿de acuerdo? Ok. Que está en la calle Serrano 199, está muy céntrico en Madrid. Y es ahí Todas las donde tenemos personas la de unidad. Madrid, ahí. O sea, si tienes dolor pélvico, ya no solo Madrid. Sé que atendéis gente que os viene desde muy lejos. Si estás en la península, incluso si no estás en la península, si tienes algún tipo de dolor pélvico, acudid a Pelvicus, porque son unos profesionales como la copa de un pino. Entonces, Bueno, intentamos hacerlo lo mejor posible. Y nada, agradecerte de nuevo la invitación, Adrián. Ha sido un placer y ya sabes, invitado a pasarte por allí cuando quieras o a charlar cuando te apetezca. muy bien. Pues lo dejamos aquí. Espero que os sirva la entrevista y nada, pues nos vemos muy pronto.